La paz de Cristo, hermanos. Hoy la iglesia celebra la memoria de San Juan Bosco, presbítero que vivió en el siglo XIX, este sacerdote, santo sacerdote de Turín, que dedicó toda su vida a la educación en la fe de la juventud. Este hombre, Dios lo ha preparado en su historia para la misión que ha tenido. Él ha tenido una juventud difícil, será en un momento huérfano de padre, obligado por la situación a trabajar, siendo joven, dejando a un lado un poco los estudios. Un poco hacía ambas cosas, se pagaba sus estudios. Y este hombre, joven, vivirá tendrá diferentes trabajos. Y eso Dios lo ayudará, Dios lo ha ayudado con esto para que luego Él, cuando se ocupará de los jóvenes, ayudarles también a educarse en el trabajo, a recibir un oficio. La educación de él no quería que fuese una educación punitiva, de corrección en ese sentido, de te has equivocado y ahora te corrijo, sino que la educación que Dios lo había llevado a procurar a los jóvenes, a servir a los jóvenes, era una educación preventiva, donde Él daba amor, paciencia, nutriva, para que luego se diesen los frutos. Y precisamente hoy la palabra del Evangelio nos habla de esto también, de esta paciencia que debemos de tener en la educación que Dios tiene con nosotros, pero que tiene también con los demás. Porque la palabra de Dios tiene en sí misma la potencia de crecer gradualmente. Hoy el Evangelio es una continuación de esta catequesis que el Señor nos está haciendo sobre la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Les invito a que escuchemos. Del Evangelio según San Marcos. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga, y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos, en privado, les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la palabra tiene en sí misma la potencia, el poder de gradualmente, hay que marcar bien esa palabra, gradualmente, crezca en nosotros y dé fruto. Por eso, ánimo, tengamos paciencia con nosotros mismos y con los demás. Escucha con atención, con amor, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, y siémbrala en los demás. Siémbrala en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos. Siémbrala y deja al Señor la obra. Dios está obrando, ten paciencia, pero que sea la palabra de Dios a ser sembrada, porque nuestros moralismos no sirven para nada. Sirven para un momento quizá de miedo, para hacer algo, para movernos quizá un poco a la acción, pero no cambian radicalmente nuestra vida, no la transforman en amor, no dan el fruto de vida eterna. La palabra de Dios sí. Por eso, sí, corrige a tus hijos con amor, como nos enseña San Juan Bosco, de procurar de corregir, no por descargar nuestra ira o por imponer nuestra autoridad, sino que se sepa que la corrección se hace por amor.
Quien no te corrige no te ama. Y si tú no corriges a tus hijos, no les estás amando. Pero siembra la palabra de Cristo. La buena noticia del amor de Dios, de este amor gratuito que nos ha manifestado en Cristo Jesús, que ha muerto por nosotros, por nuestros pecados, que ha vencido la muerte, que nos ha abierto a nosotros la vida eterna, que puede darnos su espíritu, que nos ama con locura, que está siempre presente, está a nuestro lado. Si tú siembras, si te nutres de esta palabra y si la siembras en los demás, ánimo y paciencia, porque esta palabra tiene el poder de crecer. Ánimo, Dios está a la obra. Sea alabado Jesucristo.